Diputado nacional Pablo Cosiner. Buen día, diputado. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Diego? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Diputado, el miércoles tuvieron en el recinto la visita del jefe de gabinete de la Nación en su exposición en el que iba a entregar el informe de gestión y en su intervención se refirió no solamente al caso Maldonado, también a las obras del plan Belgrano. Este polémico plan nacional que parece no tener presupuesto fijo y incluyen ahí un montón de cosas que quizás nada tienen que ver exclusivamente con políticas públicas diferenciadas para el norte argentino. ¿Nos cuenta un poquito a qué se refería usted respecto del Plan Belgrano? Sí, nosotros habíamos hecho un pedido de informe desde nuestro bloque que yo había impulsado sobre el listado de obras que habían comenzado desde el anuncio del Plan Belgrano hasta ahora, con el tiempo de ejecución y el dinero invertido para la provincia de Salta. Nosotros como contestación recibimos una planilla que lo que hace es decirnos la cantidad de inversión de dinero del Estado Nacional en la provincia de Salta, eh, digamos, incorporando todo tipo de conceptos y sin discriminar cuáles son obras que se han iniciado desde el 10 de diciembre del 2015 y cuáles ya venían en ejecución. Lo que nos llamó poderosamente la atención, que se lo planteamos al jefe de gabinete, que de alrededor de más de 100 renglones, si se quiere, de conceptos. En algunos están obras, en otros están capacitaciones, inversiones de distintos tipos. Eh, el 70% de esos conceptos o están con ejecución cero, o sea, son obras o gastos que no se han hecho, o directamente todavía no tienen ni siquiera partida presupuestaria asignada. Entonces, además de eso, yo le he dado dos ejemplos de temas puntuales de publicidades que se han hecho en la provincia de Salta que demuestran que el Plan Belgrano sigue siendo un abstracto desde el concepto, ¿no? Claro. Que creo yo que es una sumatoria de números que el Estado Nacional va haciendo para llegar a justificar una determinada inversión. Y le daba el ejemplo de la publicidad que ustedes deben haber visto en algunos medios y también en la vía pública, donde se hablaba de la reparación histórica de los jubilados y se ponía Plan Belgrano, cuando sabemos que la reparación histórica para los jubilados es una ley del Congreso que establece el beneficio para el jubilado viva en el lugar de la Argentina que viva, y el Plan Belgrano es un plan diagramado para las provincias del NOA y del NEA. Entonces un jubilado de Salta que recibe la reparación histórica lo hace con el mismo derecho que un jubilado que vive en Tierra del Fuego, que vive en Neuquén, que vive en Buenos Aires o que vive en Santa Fe. Entonces eso no puede ser nunca tomado como Plan Belgrano porque no es una inversión diferencial que beneficia a nuestra región. Igual que el tema de los radares, que creo que todavía debe haber la publicidad sobre la avenida Entre Ríos en un edificio, donde hace mención a la incorporación de más radares y se muestra el radar de Mosconi, donde es un radar que fue construido por el INVAP en la gestión anterior, que estaba en Santiago del Estero y luego trasladado acá. Ojo, a mí me parece bien, bienvenido sea más beneficios para las jubilaciones. Si quieren poner más radares, pongan más radares. Son conceptos que tienen que ver con la seguridad social, con la seguridad de frontera, pero no mezclemos las cosas porque si no pasa lo que está pasando hoy, 2 años después casi de haberlo anunciado el plan, que hay un fuerte grado de disconformidad en las provincias sobre la ejecución de este plan, y que en el caso de Salta no hay una sola obra nueva de envergadura en materia de infraestructura que tiene que ver con la competitividad de la región. No se han iniciado todavía las obras de ferrocarriles, no se han iniciado las obras de las autopistas anunciadas, y esas son las obras que estaban planificadas como Plan Belgrano. Para terminar la idea, en los informes anteriores que nos había remitido el jefe de gabinete, tanto la autopista Mental Rosario de la Frontera como Güemes San Pedro tenían fecha de inicio de ejecución este año, una el 1 de enero de este año y otra el 1 de julio de este año. Las obras ni siquiera están licitadas. Ustedes saben que las inversiones en el aeropuerto fueron pasadas sucesivamente. El tema de ferrocarril recién se inició el proceso licitatorio en el mes de julio de este año.
Ojalá puedan empezarse algún tipo de obras, y son sobre el ramal C18 y C15, obras parciales, que si no se construye la playa de transferencia de cargas de Güemes, van a tener una ejecución bastante con signos de interrogación. Entonces, bueno, creo que sobre eso lo que hemos dialogado, y sí le planteamos como propuesta final, para no quedar como que es una crítica sin propuesta, que nosotros estamos dispuestos a trabajar para incorporarlo al presupuesto del año 2018, al plan, con una partida presupuestaria propia, con asignaciones de obras propias, para hacer incluso una política de seguimiento. Ya se lo habíamos ofrecido el año pasado al ministro Frigerio, él había dicho que sí en su momento, luego se ve que hubo algunos problemas de discusión interna en el gobierno y se dijo que no, se dio marcha atrás, y vamos a tratar de insistir este año. Es muy complejo esto porque para la publicidad al gobierno le viene muy bien, digo, incorporar cualquier cosa que se haga en el norte, por ejemplo, incorporarlo como si fuera del plan Belgrano, pero a los fines prácticos y de control no sirve para nada, ¿no? Sí, ojo, bienvenida a las casas que se hacen, las obras, así como uno critica algunas cuestiones, debe destacar otras. Claro. Hay un área del gobierno nacional que viene funcionando bastante bien a nivel de inversión, que es el programa Hábitat, que son obras de saneamiento que están haciendo en algunos lugares fundamentalmente críticos de la provincia. Ahora, ese plan existe en todo el país, el Plan Nacional de Vivienda Federal de todo el país, bienvenida a las obras, y eso no vamos a criticar nunca que se hagan obras o que se hagan obras de cloaca. Ahora, sinceremos si el plan Belgrano existe o no existe, eso es lo que queremos plantear nosotros, porque lo que nos molesta es que se haga publicidad y se le diga a los salteños, estamos haciendo esto, que es del plan Belgrano prometido, y nos digan que el plan Belgrano es la reparación histórica de 16.000 jubilados en la provincia de Salta. Entonces, bueno, eso sí, no estamos de acuerdo, porque lo que es mentirle a la gente, eso no era lo planificado, y los planificados son otro tipo de obras de infraestructura que todavía no se han hecho en la provincia. Claro, seguimos complicados con, digo, lo que se viene pidiendo en el NOA y en el NEA puntualmente, lo piden los gobernadores, lo piden los legisladores, es que haya una verdadera política pública diferenciada para este sector o esta región, estas dos regiones del país que vienen postergadas y atrasadas en materia de infraestructura y de obras. Que era lo que se suponía venía a ser el plan Belgrano, que al final nada, es y un que título. además, Diego, no es una ocurrencia nuestra, lo instaló el presidente en la campaña. O sea, nosotros lo único que le estamos pidiendo es que cumpla lo que le prometió a las 10 provincias de la región NOA y NEA durante la campaña. No es que a nosotros se nos ocurre ahora hablar del plan Belgrano. Lo que se lo pasaron hablando del plan Belgrano durante la campaña y durante la gestión es este gobierno. Entonces, bueno, lo único que queremos es que no nos mientan, absolutamente eso. Y hablando de políticas diferenciales, que vos decías recién, otra cosa que hemos planteado es, hemos hecho mucho esfuerzo el año pasado para acordar y consensuar la ley PYME, y todavía está sin reglamentar el artículo 10 de la ley PYME, que es la que establece las políticas diferenciales en materia impositiva, y en materia de áreas de frontera, que es las que están esperando las cámaras de comercio de Orán, de Tartagal, fundamentalmente, que son las que se encuentran en una situación más dificultosa. Yo le he mandado una carta y he tenido una reunión también personal. Hemos trabajado para reunirnos para trabajar sobre la ley de compra nacional con el ministro Cabrera, el ministro de la Producción. Bueno, hay un compromiso, y la respuesta que me da el jefe de gabinete por escrito es que están trabajando para en corto tiempo reglamentar ese artículo, que es fundamental para nosotros, porque la ley PYME establece eso también, que fue una de las características con las cuales trabajamos la ley, e ir incorporando criterios diferenciales. Si hay beneficios impositivos para toda la Argentina, para las PYME, que sean diferenciales para las áreas de frontera. Si hay beneficios de préstamos para las PYME, que haya tasas subsidiadas diferenciales para las zonas de área de frontera y economías regionales. Esto que tiene que ver con la coyuntura, lo de largo plazo, como dice el gobernador Urtubey, va a haber mucho más federalismo en la Argentina cuando haya mejores niveles de competitividad de nuestra región y mayores niveles de posibilidad de crear inversiones. En el mientras tanto que se hagan esas obras, necesitamos también en el día a día beneficios que hagan que nuestras pymes, nuestros comerciantes, nuestros productores, nuestros industriales tengan condiciones distintas en este lugar de la Argentina, porque les cuesta mucho más entrar en competencia
con sus pares de otros lugares de la Argentina que están mucho más cerca del puerto, que es el lugar de exportación, por ejemplo. ¿Y habrá posibilidades de lograr esto que decía recién, de que el Plan Belgrano empiece a funcionar con un presupuesto propio y que se pueda ejecutar verdaderamente como un plan, no como un título de cartel? Y yo espero que sí, creo que tenemos una gran oportunidad ahora en el debate de este presupuesto hacia el año 2018. Creo que si el gobierno, aprovechando que hay un cambio de responsable del plan que se dio estos días, y hace una evaluación de las expectativas que tenía con el plan y lo que resultó el plan, no solamente de lo que dice el gobierno, si el gobierno hace un testeo entre los gobernadores y la dirigencia en general y los productores y los comerciantes, verá que las expectativas que se habían generado no son lo que realmente se concretó. Entonces creo que es una buena oportunidad para ajustar las tuercas, para replantear y relanzar el plan con otra metodología distinta, y creo que incorporarlo al presupuesto con una partida propia, discriminada en la planilla anexa, donde lo podamos controlar, donde sea público, donde ustedes como periodistas dicen, voy a ver el presupuesto que estaba previsto para el Plan Belgrano, hasta para Salta están estas obras que tenían que tener tanta tiempo de ejecución, tanta inversión y poder consultar, porque si no, la única manera es hacer pedidos permanentemente de informe, y estamos a la resulta que si nos quieren mandar toda la información, parte de la información no nos mandaron. Por ejemplo, lo discriminado entre obras viejas y obras nuevas, no está discriminado. Entonces, también dificulta mucho saber, uno porque conoce, obviamente, y va y se mete, pero en líneas generales no está tan transparente la cuestión vinculada a decir, que de Plan Belgrano es obra que realmente empezó después del 10 de diciembre y que es obra que ya venía realizándose y que el gobierno está prosiguiendo las obras ya iniciadas, como las de la Ruta 51 en Salta, como la de la Ruta 50 Pichana-Lorán, que es una obra que había llevado casi 8 años para el 80% de la obra, y a este gobierno le está llevando un año por cada 10% que va avanzando, para el 20% que resta ya lleva casi 2 años. Entonces, no es tampoco para rasgarse las vestiduras con el éxito de esta gestión. Claro, es como que se apropiaron de obras anteriores también incluso, ¿no? Sí, que vale, obviamente, es inversión que se hace en Salta, pero digamos, son obras que no las puedes paralizar. O sea, sería contraproducente paralizarla, con lo cual no son apuestas o decisiones propias de esta gestión. Otra cosa que usted mencionaba y que pedía era que las autoridades de vialidad continúen por la vía del diálogo con los habitantes de Güemes y de Metán, con esta obra que también mencionó, las diferentes autopistas de Metán a Rosario de la Frontera y de Güemes a San Pedro, porque hasta acá Vialidad Nacional lo que vino fue decir esta es la obra que se va a hacer y sin demasiada chance de dialogar por parte de los vecinos o los comerciantes de los dos municipios que están bastante preocupados. Sí, y yo se lo planteé ya la segunda oportunidad, a partir por ahí de la experiencia que uno tiene de haber ido a los lugares, haber hablado con los vecinos, con los comerciantes, con los productores, y por ahí desde los escritorios de las oficinas se cree que está todo bien. Por más que una obra tenga, y de esto tenemos muchísimas experiencias, o por lo menos que tenemos experiencia en gestión, muchísimas obras que se idean, se toman la idea de que sean obras en beneficio de la gente, muy buenas obras, pero por determinadas circunstancias no tienen en determinada parte de ese desarrollo el consenso con la gente que tiene que beneficiar. Y a veces lo que se cree que es bueno termina siendo conflictivo. Uno ve con preocupación que tanto en Metán como en Güemes hay un movimiento de vecinos, de productores, que están muy preocupados. Entonces, mejor es prevenir que después tenés que estar trabajando sobre el problema faltando tiempo, ¿no? Cuando haya que empezar la obra y no se pueda, y haya conflictos. Entonces, le estamos pidiendo a las autoridades nacionales que no rechacen la posibilidad de trabajar en mesas de diálogo permanente. Y lo que pasó es que vinieron algunos funcionarios de Vialidad, vinieron a Güemes, hicieron una reunión, expusieron la obra, se fueron, y quedó como la sensación de que no se dialoga, no se escuchó.
porque no solamente es que la traza, como plantean algunos sectores, no se modifique, sino que si se modifica por el proyecto que plantea el gobierno, rompe algunas unidades productivas pequeñas que afectarían la viabilidad económica de esos pequeños productores. No es lo mismo grandes terrenos de cientos de hectáreas donde vos haces una expropiación, pasás por un determinado con una ruta, pero no le rompes la unidad económica, a una pequeña finca donde la pasás por el medio y la destruís, porque la unidad económica que le queda no le sirve para poder funcionar, es residual después de la expropiación. Entonces todas esas cosas me parece que no están siendo tenidas en cuenta, y es la que puede llegar a tener conflicto, tanto en Metán como en Güemes, y lo que le estamos pidiendo es eso, ¿no? Que se establezca una mesa de trabajo permanente, con idas y vueltas, con recibir sugerencias, pero bueno, veremos. Lo importante es que también la obra se haga. Ojo, uno entiende que cuando uno diagrama una autopista debe haber criterios de seguridad vial que deben cumplirse, y que para hacer más de lo mismo no va a tener éxito. Hay que hacer variables que le permitan tanto al tránsito en Güemes como en Metán. En Güemes es más conflictivo porque en Metán hay un nudo urbano bastante nuevo hecho, que hay que resolver. Pero creo que hay que escuchar a los vecinos, a los productores, a los comerciantes, porque también tiene que tener una función social esa obra. A mí, entrevistando al director de Vialidad Nacional, me quedó la sensación de que ellos vienen con la premisa de que la obra se hace como ellos la tienen planeada o no se hace, y la verdad que me dejó, a mí particularmente, y coincidí con algunas personas que también lo entrevistaron, nos dejó una sensación bastante Yo extraña. quisiera pensar que eso no es un razonamiento para justificar el no hacer una obra porque no se tienen los recursos, ¿no? Porque si te están advirtiendo que acá hay un conflicto, y entonces vos decís, bueno, se hace o no se hace nada, es para sospechar. Si vos tenés la voluntad de hacer la obra, te sentás y la respuesta es, bueno, que esté tranquilo, nosotros tenemos la voluntad de hacer la obra, vamos a dialogar, vamos a encontrar un punto de acuerdo. Ahora, si se hace lo que yo quiero, no se hace nada, y a mí me da más para pensar que puede ser un justificativo para el día de mañana. Si ves, la obra no se hace porque ustedes no nos dejan. Eso no es ni la idea ni la gente de Metán, ni la gente de Güemes. Uno ha hablado con ellos, y yo ahora justamente estoy llegando a Güemes, y vamos a estar en El Bordo y en Camposanto también, acompañando al gobernador, y tiene la oportunidad de hablar y ve que la gente quiere que la obra se haga. Lo único que quiere es discutir con vialidad algunas de las variables al proyecto que hay, algunas de las ideas, y lo que hay que tener también como funcionario es un poquito de paciencia, sentarse a hablar con la gente y escuchar y a veces no tener esa idea que uno es el único dueño de la verdad. Diputado, hoy se cumplen 30 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, un capítulo que está bastante enrarecido en el clima político argentino por posiciones muy encontradas, ¿no? Entre lo que el oficialismo dice, la oposición politiza el tema, y ellos deciden casi hasta minimizarlo, ¿no? ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, también me tocó a mí en representación de bloque fijar la posición. Nosotros tenemos una posición muy clara. El tema de Santiago Maldonado es un tema de Estado, debe resolverse, debe aparecer. Hay una responsabilidad de Estado, no de gobierno solamente, de Estado, es superior a la responsabilidad de un gobierno, del Estado argentino, de resolver este problema. Involucra la responsabilidad del gobierno sobre de poner a disposición de la justicia todos los elementos de investigación, tomar las medidas que exigen los tratados internacionales que ha suscrito la Argentina en desaparición forzada de personas, pero también al Poder Judicial. La Argentina lamentablemente tiene una historia muy grande de hechos, de temas vinculados a Estado, que no se terminan de resolver, y creo que el Poder Judicial debe, la verdad, en la Argentina comenzar a resolver todas esas cuestiones, y hoy se encuentra frente a un gran desafío también, que es resolver el caso de Santiago Maldonado. Para que quede claro, nosotros, y particularmente yo no estoy para nada de acuerdo ni en la especulación política electoral de este tema, porque es un tema muy doloroso. Estamos hablando de la desaparición de un joven, ni tampoco en la estigmatización, de la víctima. A mí poco me interesa si Santiago Maldonado milita en tal o cual agrupación política, si tiene parentesco o no con algún dirigente político, qué hace cada una de las organizaciones, si iba a manifestaciones o no iba, porque eso es tratar de dar vuelta al análisis y llevarnos a razonamientos que le han dolido mucho a la Argentina, decir, bueno,
pero estuvo en esta movilización, pero pertenece a tal organización, pero algo habrá hecho. No, nada. Si vos compartís o no los principios de una organización o no, vinculada al tema pueblo originario más, es otra manera, otra cuestión que hace a la posición de cada uno. En este caso ha desaparecido una persona, un ciudadano argentino, un joven, y no se sabe nada de él hasta hoy. 30 días, como decían, pasados. Es la obligación del Estado y de los distintos poderes del Estado trabajar para que esto se resuelva y que aparezca Santiago Maldonado sin ningún tipo de especulación y coyuntura. Lo peor que puede pasar a la Argentina es que no seamos capaces de entender que estos temas no pueden caer en ninguna grieta. Esto nos debe unir a todos. El que pueda especular políticamente de un lado o de otro, de tal o cual posición, me parece que le está haciendo muy mal a este tema. El tema de Santiago Maldonado necesita que sea un punto de encuentro entre los argentinos. Es decir, hay políticas que son algo que nosotros no podemos dejar de lado por mezquindades sectoriales o personales. Y la defensa de la vida, de la libertad, de la política de derechos humanos, me parece que es una de ellas. Pero entre medio nos meten o nos tratan de meter en una discusión que es la que decía recién usted, ¿no? Que si militaba, si no, si sus padres, si A mí hizo la o verdad no que no hizo. me importa. Claro, no debería importar, ese es el fondo Pero de la que cuestión. no es el caso de Santiago Maldonado, ¿no? No es el caso de él. Vamos a una hipótesis extrema. Así fuese una persona que es un delincuente, no puede pasar que desaparezca. O sea, si estaríamos hablando de una persona que ha cometido un delito, corresponde detenerla y ponerla a disposición de la justicia. Entonces, yo para dar un ejemplo extremo, que no es el caso de él, pero para que se termine de entender, esto de cuestionar si militó en una organización, no militó en una organización, si estaba en la movilización, qué hizo, qué no hizo, no justifica el hecho que de repente haya desaparecido esta persona. Entonces, y a mí sí me preocupa por ahí toda una tendencia de empezar a instalar esto, bueno, pero algo habrá hecho, o militó en esta organización, o si era pariente o no pariente de un dirigente que en su momento perteneció a organizaciones terroristas. Digamos, la verdad que los niveles de la imaginación a veces son muy perversos para no hacerse cargo de un tema que bueno, que duele, que lastima, pero que pasa. Entonces, ¿qué pasó? Y hay que hacerse cargo de esta situación. La verdad muy preocupante, ojalá tengamos buenas noticias y pronto, diputado. Ojalá que se sea. Le agradezco mucho por este contacto. No, muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día viernes y un excelente fin de semana. Igualmente para usted y los suyos. Hasta pronto.